Hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy caluroso, difícilmente será tan caluroso como el próximo 11 de abril, cuando los peruanos tengamos que elegir presidente, plancha presidencial y congresistas para el próximo periodo. El primer factor de preocupación que hará que ese día sea bastante cálido es que tenemos una trayectoria accidentada, por decirlo menos. Hoy por hoy la pregunta de quién ganará en las elecciones generales, en el legislativo y en el legislativo, es la que muerde, que es la que de alguna manera produce esta presentación y esta preocupación, las dos cosas al mismo tiempo. Por ello le he preparado algunas filminas a todos para tratar de enfocar quién ganará. ¿Qué le parece la idea? Anticipar esa respuesta es difícil en tiempos en los cuales las encuestas, por Dios, resultan cuando menos accidentadas. Y al mismo tiempo puede servir como una primera referencia, no solamente para cualquier interesado en quién ganará las elecciones en el Perú, este abril del 2021, abril-junio, sino para cualquier país latinoamericano, porque incluso pone algunas referencias que son reproducibles en Chile, en Colombia o en cualquier país donde las elecciones tienden a ser de alguna manera reflejo de lo que realmente quieren los electores. Esto viene pasando en el Perú hasta el pasado reciente, valga la redundancia, y esta presentación se basa justamente en el pasado reciente. Para responder la pregunta de Marras, ¿quién ganará ahora en las elecciones generales del Perú? A pocas horas de la primera vuelta electoral y la elección de congresistas, y pase lo que pase, se me ocurrió presentarles este seguimiento de la situación, buscando responder lo que les he ofrecido. ¿Quién ganará? De hecho, como les decía antes, las encuestas, no solo en el Perú, la media, la intervención estatal, sí que huelen mal y por lo tanto mirar tendencias a veces puede ser incluso más esclarecedor que las directas encuestas tan populares en estos tiempos. Sin más preámbulo, me voy al preámbulo, con el único preámbulo relevante cuando se analiza quién ganará una elección. En principio, la respuesta a esa pregunta debe ser muy sencilla. Debe ganar el pueblo, tanto porque es una fiesta democrática, tanto porque elegirá al menos malo, porque entiéndanlo, en todos los países los candidatos tienen algo malo para alguien y la elección mayoritaria va por el mejor, es decir, el menos malo, ese que usualmente puede ser mucho más candidato y mucho más gobernante que el que nos gusta a cada uno de nosotros. Pero existe otro preámbulo, el preámbulo económico. Yo soy economista, así que los voy a invitar a una rápida reflexión hacia dónde estamos. Estamos los peruanos, en función a los últimos 5 procesos electorales, observando a un futuro gobernante y a un futuro Congreso que están recibiendo un país en medio de una severa recesión, que está en pleno proceso sin indicios de recuperación. En el pasado, en la época en que hacíamos ajuste y reformas, Alberto Fujimori o Alejandro Toledo le dejaban a los que venían después un ritmo de crecimiento cada vez mayor. El gran sortudo en esta historia puede ser Ollantumala. García tiene las mejores tasas de crecimiento en el momento de la transmisión de mando. Pero lamentablemente, tanto Humala como Sagasti van a entregarle cifras deplorables, una recesión monstruosa, producto de un shock burocrático, de errores de política económica que el próximo va a tener que pagar. Otro detalle interesante es que exportamos cada vez más, y eso es algo muy serio. En un país como el Perú, para ahorrar en nuestro crecimiento, si fuéramos cerrados, tendríamos que dejar de comer y éramos pobres. La única forma de ahorrar es exportando. Hay la elección y la observación cruel es que cada año exportamos menos, como muestran las tendencias para exportaciones tradicionales y no tradicionales, pero sobre todo que Sagasti, esta vez estimado con cifras de diciembre, muestra un desastre económico. Y a mí me llama la atención que mis candidatos en todos sus debates ignoren esta cruel realidad. Otra cosa particularmente importante
que deberían saber quienes ganen la elección es que están recibiendo una bomba de tiempo fiscal y de endeudamiento. El sector público se endeuda en unos 10.000 millones de dólares a fines del año pasado y el saldo de bonos y deuda total de endeudamiento del país de largo plazo, el de corto plazo es aún mayor, bordea los 350.000 millones de dólares. El Perú, vamos a decir así en español, debe mucho más de lo que vende. Y por lo tanto, quien no diga o no acepte que el Perú está altamente endeudado, está omitiendo lecciones elementales de la teoría financiera. Una observación igual de relevante tiene que ver con el hecho de que los antecesores del próximo presidente y el próximo Congreso han tenido precios internacionales altos y aún así la han reventado. Bueno, Fujimori, Toledo, García tuvieron un círculo virtuoso entre la inversión y el flujo comercial. Lamentablemente Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti nos están dejando una situación terriblemente mala para el próximo gobernante. El llamado ciclo de las materias primas, del que tanto nos hablaba el exministro Carranza, podría llamarse hoy día un ciclo de las reformas. El auge con la reforma del mercado, el declive con el desmantelamiento de las reformas izquierdistas, que también se reflejó tanto en la mayor pobreza asegurada por el menor influjo de capitales en la cuenta financiera privada, menos ingresos de capitales, como en el ritmo de ese factor de modernización llamado inversión extranjera directa hacia el país, que con Humala y con Sagasti está colapsando. Entendámoslo claramente, hemos transitado hacia la izquierda, pero también entendamos que esta nave no se está hundiendo en estos últimos 20 años, viene de mucho más atrás. Nuestra herencia mercantilista, socialista, se refleja en estimados kilométricos para la primera centuria y publicaciones de Agnes Madison y del Banco Mundial. Para la segunda centuria, una sostenida caída del desarrollo económico peruano. El Perú se ha hundido como el Titanic lentamente, quizá mucho más lentamente que el Titanic. Toma 200 años perder casi 13 puntos del índice de Glavianov. Y me encantaría que quien gane tenga alguna noción de esto, tenga sospecha, no lo quiero esconder. Pero esas son mis intenciones. Como en toda bomba de tiempo, el que intente desactivarla puede terminar como la figura. Frente a un electorado subeducado, es lógico ofrecer, sin embargo, lo que quiere escuchar, cosas bonitas, para que voten por uno. El que diga, miren, la situación es terrible y yo voy a enfrentarle, por tanto, te pido, como diría Churchill, sangre, sudor y lágrimas para cambiar la suerte del país, seguramente tendría pocos votos. Al menos es lo que creen todos los candidatos que están en la campaña. Por lo tanto, el lado económico juega un rol opaco. Importa más si se pelea George con Keiko o si un día un candidato llega afiebrado al debate. Así las cosas, es bueno reconocer que la elección del 2021 es la elección del bicentenario. Y lo poco chiquitito porque del bicentenario solamente hablan algunas almas de Dios por una sencilla razón. La perspectiva de la discusión política local es pitufa, es muy pequeña en comparación al momento histórico que vive el Perú. Miren, en la primera centuria, como se le llama, en el muy buen libro de historia económica publicado por el Banco Central de Reserva, se caracteriza por gobernantes que duran alrededor de un año. Lo único que querían es ser presidentes. En el segundo siglo llegamos a durar 4 o algo más, pero solo quieren ser presidentes. Ninguno ha hecho nada relevante y como los candidatos de ahora, they don't care about facts. Ellos no miran los datos. Ellos quieren básicamente llegar a como lugar. Ofrecen honradez, tecnología, trabajo, lo que no tiene el Perú, o un futuro diferente, o crecimiento con equidad, lo cual es una quimera. Cuando uno busca la equidad, detiene el crecimiento, diría el señor Kuznets. Y por eso, esta tarde, o este día, les preparo un ejercicio basado en la data de los 4 últimos procesos de elecciones generales. El de 2001, el de 2006, el de 2011 y el de 2016. En él lo que voy a hacer es
utilizar los resultados de las elecciones generales para discriminarlos ideológicamente. Y aquí voy a ser claro, la izquierda en este trabajo es algo muy claro, no es retórico. La izquierda es opresión de libertades económicas y políticas en los discursos de los candidatos. Derecha, todo lo contrario, y centro izquierda o centro es opresión moderada. Otra característica importante del ejercicio es el transfugismo ideológico y retórico. Si un candidato se presenta como centro en la primera ronda, pero para ganar la elección se quiere ir a la izquierda, digamos el caso de PPK, eso va a pasar y eso es lo que va a reflejar la impronta que intenta capturar este trabajo. Finalmente hay que reconocerlo, vivimos en un país muy débil institucionalmente, la prensa es la que es, dependiente de la pauta fiscal, dice cada cosa, y la intervención estatal, particularmente el Jurado Nacional de Elecciones y otras dependencias estatales, persiguen a cientos candidatos y son celestinos, por no decir la fea palabra, alcahuetes de otros gobernantes con sombras tremendas. Pero insisto, aquí vamos a mirar la inercia de la impronta electoral desde que se va Fujimori en 2001 hacia la fecha. Existen, sin embargo, algunas precisiones inescapables que yo quiero discutir con ustedes. La primera es la definición y enfatizar la definición de lo que es izquierda y derecha. Hace poco discutía con alguien que cuando le pregunté, me decía que yo quería que no gane la izquierda. Ay, ¿tú sabes lo que es izquierda? No sabía, no tenía la menor idea. Parece que tenía una intuición, pero algo concreto sobre lo que es izquierda no. Aquí vamos a evitar ese problema. Izquierda implica, a nombre de la identidad de género, del medio ambiente, de la explotación al trabajador, que el Estado tome control, oprima libertades económicas y políticas. O sea, la izquierda es opresión. Derecha es liberalización, lo opuesto a la opresión. Derecha es extrema liberalización. En el Perú no existe eso. No hay derecha. Entre las ofertas electorales peruanas se da o una moderada opresión y nos damos golpe de pecho, o una extrema opresión con las Verónicas o los curitas. Somos un país muy oprimido históricamente. Nuestros índices de libertad económica y política son reducidos, bajísimos. En Chile, la libertad económica tiene una alta correlación con su nivel de actividad económica. En el Perú, ni siquiera, es bajísimo. Y otro detalle importante, aquí todos los candidatos son marxistas, en el sentido de Groucho. En una vuelta son de izquierda, en otros son de centro, lo dije Ollantumala, con tal de ganar la elección. El ejercicio, finalmente, lo que busca es capturar las improntas de los procesos electorales para llegar a un botín, ser presidente de la República o cuando menos tener el premio consuelo, ser congresista. Dicho esto, quisiera hablarles del cementerio partidario. Si uno mira las elecciones, se va a encontrar con nombres de los cuales ya nadie hable. Por ejemplo, Unidad Nacional, Democracia Directa, Frente Esperanza, Foravistas del Perú, Fuerza Nacional. De los 43 candidatos que han, partidos que han participado en estas 4 elecciones, 37 desaparecieron. Como diría mi amigo Mauricio, profesor, parece que son agrupaciones políticas con fines de alguna forma de lucro, sí. Sin embargo, todos se oponen al lucro. Lucro es un delicioso plato. En esta historia vuelvo a insistir. La izquierda y la derecha no son categorías obsoletas, existen. Se es de izquierda o de derecha en función al grado de opresión. Aquí no importa el discurso, no importa la etiqueta de un opinólogo, de un medio. La pregunta es sencilla. ¿Sus propuestas, señor candidato, oprimen la libertad de las personas económico-políticas? Si las oprimen es de izquierda, si las oprimen moderadamente es de centro y si las liberalizan es de derecha. Así de claro. Dicho esto, bueno, vamos a ver que en una elección y en los debates, Pinocho quedaría como el más transparente de todos y sobre todo lo más importante. Son figuras acomodaticias, como las que veo en un debate reciente que les ha sacado la cabeza. Todos son borrosos, dicen básicamente lo que tienen que decir y agregamos. Tenemos una burocracia
claramente ideologizados. Espero que ustedes no miren esa hoz y el martillo en la foto, pero las resoluciones usualmente tienden a ser sospechosas. ¿Qué podemos decir de este proceso electoral? Bueno, hay una expresión de los hábiles. ¿Qué? Qué buena noticia. El electorado es muy hábil. No, no. Electores hábiles implican ciudadanos con derecho a emitir voto. Y de hecho, está crecido mucho más que la población. Alternativa 1, los organismos electorales son más eficientes. Eso es discutible. Alternativa 2, bueno, aquí hay algo especial. Quieren que los jóvenes voten con mayor necesidad que nunca, lo cual beneficia a una orientación ideológica. Alternativa 3, que es la que yo suscribo, es la gente está envejeciendo. Por lo tanto, entre los hábiles hay mucho más viejos que antes. En pocos tiempos, la fuerza laboral peruana llegará al rango de población envejecida. Vale la pena que entendamos. ¿Y qué es lo bueno y lo malo de la población electoral? Fíjense cómo crecen los votos emitidos. Algo muy, muy bueno. Y el ratio de ausentismo ya llega casi a los 2 millones de peruanos. Demasiado para mí. Algo está mal acá. Después de todo, la votación es obligatoria. Tienen que estar molestos para no querer votar. Yo personalmente soy partidario del voto facultativo. Que el ausentismo sea libre. Que la gente vaya convencido de lo que hace. No como una suerte de castigo que además tiene un costo muy alto. Pero este es el mundo, señores, de los pinochos. En las elecciones donde no había valla electoral, se decía que la mejor manera de mejorar la calidad de nuestro Congreso era con una valla para que los grupos pequeños no puedan poner electores. Y eso ha sido un completo desastre. Vean ustedes acá, el año 2006 le robamos el derecho a voto congresal a 1.311.000 peruanos. El año 2011, el voto de los casi 300.000 peruanos fue ignorado. Finalmente, en la última elección, cerca de 900.000 peruanos que votaron por un candidato en el Congreso fueron de alguna manera robados. Pero eso no es todo. Aquí se benefició a alguien. Si usted era uno de los candidatos más opacos del mundo, pero estaba por Unión por el Perú, si sacaba unos 50.000 votos, la hacía. Pero si usted tenía la mala suerte de estar en Restauración Nacional o en Perú Posible, requería más de 200.000. Y esto suena a otra trafa regulatoria. Y es tiempo que los peruanos entendamos que todo voto vale y que este tipo de gráficos desgraciados deberían simplemente borrarse. Ustedes me dirán, pero este señor me está hablando de la economía, me está hablando de peculiaridades del proceso electoral, pero no está hablando de lo que yo quiero. Quiero quién va a detentar el poder. Bueno, como les dije, he hecho un ejercicio de discriminación de la oferta electoral, por ejemplo, presidencial en primera vuelta, y lo que muestran las tendencias son o implican el gráfico 4. El caudal electoral de la centroizquierda es el papá. Gana siempre. Tiene porcentajes de 62, 52, 76%, otros es fluctuante, dependiendo del proceso, y la izquierda está en un franco declive. Es como si el pueblo estuviera consciente que le ha ido mal con la izquierda, y su primera impronta ha sido rechazarla crecientemente. ¡Ay, qué buena noticia! ¿Y qué pasa con el Congreso? Bueno, con el Congreso ha sucedido que el elector normalmente vota por grupos con ideología de centro-izquierda. No quiere izquierda, la rechaza también. Y hay muy poquito de votos. Pero ¿sabe qué? Nunca alcanzan a llegar al poder en la primera vuelta. El último fue García por retiro del señor Barrantes. ¿Qué pasa ahora? Que la gente se pone a pensar, ¿no le habré dado mucho poder a la gente de centro? Tal vez podría jugar un poquito con la izquierda. En estas causas, además, por ejemplo, la lluvia de millones de dólares de Chávez con el candidato humano en 2006 y en 2011, o la lluvia de Odebrecht en 2011, en 2016, muestran que los accidentes pasan y que la plata sucia corre en los procesos electorales. Y no es casualidad que se dé un cambiazo. De pronto, las agrupaciones que declaran izquierda
que sonríen con el Foro de Sao Paulo, ganan votación terriblemente y pasa pues que finalmente terminamos eligiendo no a candidatos estrictamente rabiosos, pero si PPK quería ser presidente, tuvo que cambiar su ideología de centro a una ideología más izquierdista. Y esta es la tendencia. La pregunta del millón es, ¿le toca a la izquierda esta vez? Si hacemos una proyección lineal, cándida, de quién prevalece o que tiene mayor caudal electoral en la segunda vuelta, pues todo parece indicar que la proyección favorece a la izquierda. En todo caso, son elecciones muy ajustadas, donde si un dictador suelo de salida acantona a la policía, cambia los resultados de la elección. Como se dice que pasó en la elección de Keiko Fujimori, perdón, en la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Nótese un detalle bien importante. Por más que tengamos votantes estratégicos, que por un lado votan por el Congreso y por otro lado votan ideológicamente por el presidente, una vez que se llega a la condición de presidente dictador suelo, el balance de poder pasa a ser un ejercicio ritual. Como dice la caricatura, hay un presidente y hay un Dios. Primero el presidente, luego el Dios. Son dictatorzuelos a los cuales se echan los medios, los opinólogos, los equipos de gobierno de los demás candidatos. Todo el mundo se acerca al poder desde la época del virrey Román. Y cuando se detenta tanto poder y se tiene ese tufillo de izquierda, usted decide si recibe o no, perdón, sí o no, si recibe una coima o no recibe una coima. Y eso no solo se contrasta en el Perú. La mala noticia de que votemos ejecutivo a la izquierda trae contraindicaciones que se pueden incluso contrastar globalmente. Aquí tenemos índices de corrupción burocrática y libertad política en 180 países. A mayor libertad política, menor corrupción burocrática. A mayor libertad económica, menor corrupción burocrática. En los hechos, y más allá de lo que declaremos, electoralmente hablando, los peruanos deberían decir I love corruption. Yo elijo gobernantes de izquierda que traen corrupción burocrática. Es así, es factual, es cruel, es horrible, no le gusta a la gente. Quiero hacer unas advertencias o disclaimers al final, como me gusta hacer. En primer lugar, digamos que este es un ejercicio limitado. No sustituye a las encuestas, pero sí muestra por dónde va el pasado, hacia dónde caminaría el pasado. La preferencia de los electores de los últimos 4 procesos generales distribuyen estratégicamente sus votos, pero hay un cambiazo de votos. Sobre todo existen mutaciones ideológicas. Veamos PPK, Vizcarra. Veamos Humala, la hoja de ruta. Todo se acomoda. Lo importante de este ejercicio, sencillo ejercicio, cándido ejercicio, es que las proyecciones lineales nos dicen hacia dónde puede ir la cosa ahora, en esta elección. Y yo para ello hago un sencillo diagrama de lo que se viene. Y lo positivo desde el punto de vista interno es mucho mayor participación, más involucramiento de la gente asociado a la frustración. Y desde el punto de vista externo, que si elegimos al candidato más opaco, usted puede pensar, no al peor, sino a un opaquito de la mitad de la tabla, ese va a ganar prestigio globalmente en comparación a PPK, a Vizcarra, a Sagasti. Ese tiene el beneficio, cuando menos, de no ser ladrón, como es la fama que han alcanzado los últimos presidentes peruanos. Lo negativo, anticipe un fuerte conflicto de poderes. Como muestran las tendencias, el Congreso y el Ejecutivo otra vez no van a tener la misma ideología y van a pelear a muerte. Agréguele, desde el punto de vista externo, la campaña del Foro de Sao Paulo, que va a hacer que, si no elegimos a un candidato de izquierda, Lima se incendie. Se va a incendiar de todas maneras, dadas las tendencias económicas por corregir, cualquiera sea la ideología. Dicho esto, lo llevo a reflexión. Esto no es una proyección de encuestas. Nadie les cree.
pero es una proyección de lo que pasó ayer en otros procesos electorales sobre cómo se ha comportado sistemáticamente el elector peruano. Pero pasada la fecha de la segunda vuelta o pasada la fecha de la primera vuelta, pasamos de candidatos a gobernantes. Y los gobernantes son quienes los rodean y los problemas que escuchan. Estas van a ser aguas bastante alborotadas. Y por lo tanto, entiéndalo. Es posible que tengamos, solo Dios sabe quién de presidente, pero lo que sí podemos decir con cierta certeza es que tenemos un Congreso bastante más de centro izquierda de lo que dicen los expertos en encuestas, en mi opinión. ¿Qué ideología prevalecerá en esta pelea? Va a ser una pelea sangrante entre la izquierda dentro o fuera del Ejecutivo, la izquierda internacional y un Congreso de centro usualmente desconcertado. ¿Va a ayudar esto al país? A ver, en estos casos las interrogantes no son precisamente un corolario, son la conclusión. Existe una tremenda conclusión o confusión a pesar de las certezas. Sabemos perfectamente que ese día hay que ir a votar, que el candidato menos malo usualmente es mucho mejor que el otro, que lo peor que podemos hacer es votar por una frase bonita que nos ofrece dar algo, porque en el Perú los tres grandes correlatos de la corrupción burocrática son el tamaño del botín, y todos ofrecen inflarlo, la ausencia de castigos suficientes para controlar la corrupción, ninguno tiene intenciones serias. Tóquenle el tema al padre Arana o a la señora Verónica, tan simpática, o al señor Giojoni, tan golpeado en estos tiempos, tan evidenciado, y ellos lo van a palabrear, no van a tocar, no dicen voy a bajar el botín o voy a castigar duramente, y ni siquiera van a decir voy a dar la mayor libertad política para que se pueda denunciar. Son, en mi opinión, y eso es lo personal, candidatos pro corrupción. Y ese es el problema con el Perú, que no crecemos o que nos desarrollamos hace 20 décadas. Y por lo tanto necesitamos a alguien que se atreva, alguien que quiebre, alguien que no es capturado por el pasado. A veces me dicen, hay que buscar un candidato que tenga experiencia de gobierno. Y yo digo, no, lo peor que puede tener un candidato, un colaborador, es experiencia de gobierno. Somos campeones en corrupción y un fracaso económico. Y quizá esta es la principal conclusión de este trabajo. Es posible que tengamos un Congreso de centro. La final podría ser izquierda, pero es demasiado cerrada para concluir y es importantísimo que esta vez pase algo diferente. Alguien que no le guste al status quo, a la burocracia y a la prensa. Pero en todo caso, usted es dueño de su futuro. Recuerde, el progreso ni es seguro ni es inevitable. Requiere líderes que usted va a elegir. Y en el pasado, señor televidente del Montonero, usted ha elegido horrorosamente. Que tenga un espléndido día.